Muy buenas tardes, vuelvo a saludarlos a todos. Bueno, bienvenidos a todos. Esperen que tengo que mirar si se está grabando. Muy bien. Discúlpenme esta interferencia tremenda, pero había que verificar todo. Esto pasa por estar en dos pantallas. Bienvenidos a todos, a la gente del Instagram, bienvenidos a la gente del Zoom. Y un poquitito les estaba contando quién soy, me vuelvo a presentar, soy Ana Paz, soy de un grupo de científicos y analistas. Nos especializamos en gestión de técnicas complementarias, es decir, técnicas que puedan acompañar terapéuticamente para la salud y para el bienestar cualquier tipo de enfermedad, síntoma o situación. ¿Por qué podemos hacer esto? Y porque justamente investigamos mucho y trabajamos con muchísimos temas. Hoy vamos a trabajar especialmente tres temas. Ustedes van a tener acá dos masterclass seguidas. La razón por la cual se dan separados es porque, y se los digo, ahora empieza en la fundación una serie de trimestres de entrenamiento. Uno es de estrés y enfermedades psicosomáticas, exclusivamente de neurociencia, y otro de sanaciones ancestrales y ciencia asociado a traumas y bloqueos, y acá hablamos también de bloqueos energéticos porque en esta cátedra sí se habla de energía. ¿Por qué hablamos de estrés y trauma? Porque son dos de las grandes eh, situaciones, y ahora le vamos a después poner un nombre mucho más eficiente y correcto que simplemente situación, que es responsable de casi todos nuestros síntomas físicos y psiquiátricos. Entonces, hoy vamos a hablar de emociones y estrés en la primera charla durante unos 45 minutos, después se van a cortar 15 minutos de descanso y vamos a entrar a la segunda charla de trauma, en donde vamos a hablar de este mismo tema, pero asociado al trauma, porque son sistemas defensivos distintos. Entonces, empecemos con nuestra primera charla, que trata de estrés y emociones. Primero, ¿sí? Y yo voy a basar esta charla un poco en los diálogos que yo tengo con profesionales. Tenemos que hablar un poco de emociones, porque si vamos a hablar de emociones y estrés, tenemos que hablar de exactamente por qué necesitamos hablar de emociones como uno de los temas más, pero más importantes en el mundo de la salud. Cuando nosotros venimos a este mundo y nacemos, incluso desde antes de nacer, nosotros tenemos sensaciones, percepciones y finalmente vamos teniendo emociones. Quiere decir, primero sentimos frío, calor, el tamaño de mi cuerpo. Lo primero son sensaciones muy simples. El mundo sensorial, sensaciones, percepciones, emociones, son aquello que construye mi memoria. Es decir, y esto lo vemos en los bebés apenas ven, no entienden lo que escuchan, chicos, huelen olores y distinguen a la familia, pero no saben lo que están viendo porque son bebés y están acá para experimentar. Nosotros vamos experimentando este mundo sensorial y este mundo sensorial es la base de la construcción de nuestras redes neuronales. Y las redes neuronales son la base de la construcción de nuestros pensamientos. Es decir, que acá estamos en el ámbito de la Fundación Columbia, en donde hablamos de energía y hablamos de ciencia. Todos sabemos que somos energía, que somos quantum, que no hay nada en el mundo que no esté hecho de átomos. Pero cuando tomamos esta conciencia física, este cuerpo, y nos convertimos en esto que se puede tocar, nuestro cuerpo tiene reglamentos propios, ¿sí? Y uno de los reglamentos propios es: el mundo sensorial es la base, la herramienta, y es lo que nos permite comunicarnos con nosotros mismos y con el mundo. Es lo más importante que tenemos que tener. Todos sabemos lo que le pasa a alguien que pierde parte de una red neuronal, porque todos conocemos o sabemos de alguien que tuvo un ACV. En el ACV, nada, tenemos un accidente cardiovascular, muere una parte del sistema neuronal y perdemos capacidades motrices, cognitivas, memoria o emocionales. Entonces, esto nos demuestra, no hace falta mucho aprendizaje para entender esto, que nuestras redes neuronales son nuestra memoria, son la memoria en sí, y se construyen en función de cómo experimentamos el mundo, ¿sí? Nosotros, a los pocos días de vida, a los 2 años, a los 8 años de nuevo, tenemos algo llamado poda neuronal, en donde las neuronas no mueren ni se pierden, simplemente se van descartando las que no vamos a usar y nos quedamos con las redes que sí usamos. ¿Cómo las elegimos? En función del mundo que habitamos.
¿Cómo sabemos el mundo que habitamos? Por lo que sentimos. Por si nos sentimos calentitos, si la comida es suficiente, si nos hacen mimos, si me siento en peligro, si tengo estrés. En función de eso es que yo construyo quién soy. Por lo tanto, volvemos a repetir, las sensaciones, percepciones y emociones, ahora vamos a llamar el mundo sensorial, es la herramienta para sentirme a mí. O sea, tengo frío, tengo calor, tengo este tamaño, soy alta, soy chiquitita, o tengo miedo, tengo angustia, estoy feliz. Distintas calidades sensoriales. Pero también lo que pasa afuera. Hay peligro, me gusta, no me gusta, qué está pasando, está todo bien, estoy relajado, en función del mundo. Por lo tanto, si las emociones son nuestra gran herramienta, son las que forman nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos se forman después de que tenemos experiencias. Obviamente después vamos avanzando y podemos aprender cosas abstractas, como por ejemplo qué es un ángel o ecuaciones de física, matemática avanzada. Podemos ir aprendiendo otras cosas que son totalmente abstractas a medida que vamos creciendo, y eso es una virtud humana. Sin embargo, todo lo que aprendamos después va a depender de esta primera base y nunca dejamos de aprender por sensaciones y emociones, jamás. ¿Sí? Entonces, esto es importante porque cuando hablamos de crear una terapia complementaria, o de trabajar en nosotros, en nuestro bienestar y en nuestra salud, el primer trabajo no es las creencias, el primer trabajo es nuestras emociones. ¿Por qué? Porque nuestras creencias, si están conectadas sensorialmente a mí y al mundo, a la segunda o tercera vez que meto la pata, que no funcionan, que no son reales, simplemente yo cambio mis creencias. Estamos diseñados para eso, estamos diseñados para avanzar, para crecer y para cambiar. Ahora, cuando una creencia no puede cambiar, significa que no tenemos los puentes sensoriales para experimentar otra cosa o para crear una nueva red neuronal. ¿Sí? Y esto es importante, porque muchas veces yo quiero cambiar, hasta tengo la idea, hasta la puedo pensar, incluso la puedo decir e incluso la puedo visualizar. Y no por eso estoy trabajando la profundidad de algo, de la creencia profunda que tengo. ¿Por qué? Porque esto también es importante. Tenemos niveles distintos de conciencia. Y acá vamos a lo importante. Las emociones construyen nuestra conciencia, es decir, son nuestra relación con el mundo, son nuestra relación con la realidad y son las que nos permiten estar acá. ¿Sí? Y los humanos tenemos una característica increíble y es que tenemos distintas redes neuronales con distintos personajes. Soy mamá, soy abogada, soy camionero, soy músico, ¿sí? En donde soy yo mismo, pero en cada uno de mis personajes yo tengo distintas emociones que juego y las puedo jugar, depende de mi personaje. No es lo mismo, y este es un ejemplo que usé esta semana en las clases y a todo el mundo le gustó. Si yo soy un papá con un bebé recién nacido y estoy lleno de oxitocina porque soy un papá baboso, no va a ser la misma persona que si de día soy camionero y estoy lidiando con el sindicato, con los camiones, con la Panamericana, con el tráfico, y que tampoco va a ser el mismo si los sábados tengo una banda de rock pesado y estoy tocando música y cantando con mi guitarra. Yo voy a tener distintas emociones, distintos neurotransmisores, distintas redes neuronales activas según mi personaje. Así como tenemos personajes con distintas emociones, también tenemos un lugar importantísimo. Ya vamos a llegar al estrés, pero hay que hablar de emociones. Tenemos un lugar trascendental que es algo que también es un desarrollo exclusivamente humano, único e increíble, que es podemos analizar sin necesidad de modificar lo que nos pasa adentro. ¿Cómo? Diciendo, me gusta mi pullover blanco, no, me caería mejor rojo, no, mejor azul. La verdad que no estoy modificando nada, estoy paseando por mi cabeza. También puedo decir, voy a visualizar un dinosaurio. Puedo hacerlo, pero no existen. Hay un lugar nuestro que tenemos que entender que no es un mundo emocional, que es un mundo de pensamientos que se pueden mover y que yo puedo pensar sin pasar por el mundo emocional. Esto también nos explica por qué tantas veces estamos seguros de que tenemos una idea para hacer un cambio o para mejorar y no pasa. Y es porque no lo estamos teniendo en la profundidad de la red neuronal, en la construcción, sino que lo estamos teniendo en esa vidriera que todos tenemos, que aunque es una virtud, nos puede confundir. ¿Sí? Bueno, ahora que tenemos este plano de las emociones, vamos a eh, hablar de un tema también que es súper importante y es que si dijimos que las emociones construyen la conciencia,
que si las emociones construyen los pensamientos, lo que finalmente van a ser pensamientos, significa que yo las necesito todas. ¿Sí? Yo necesito estar enojada, tener ira, estar contenta, estar feliz, tener placer y tener angustia. Esto quiere decir que vamos a romper otro mito más. El primer mito es que todo empieza con las emociones, no con el pensamiento, todo empieza con el mundo sensorial. El segundo gran mito es, nuestro problema son las creencias, no chicos, el problema son las emociones. Es nuestra capacidad de conexión para poder encontrar este feedback con el mundo. Y el tercero es, no hay emociones tóxicas ni peligrosas, hay solo emociones. Porque vayamos a un ejemplo extremo. Si una persona que es golpeada, ¿sí? Sea un niño, sea una mujer golpeada, sea un adulto golpeado, si una persona es maltratada y no siente el maltrato, y no siente la angustia del maltrato, no siente el dolor, ¿cómo va a poner un límite? La única manera de poner un límite es sentir. ¿Sí? Si una persona no siente emociones buenas, no va a poder amar, no va a querer, pero si no siente emociones de este tipo que no nos gustan, ¿sí? Son como las que no quiero, pero me hablan de acá no te metas, con esta persona no, tené cuidado con esto está mal, hay que contarlo, hay que salir de este lugar, hay que alejarse de esto que es tóxico para vos. Entonces, la emoción no es tóxica, lo tóxico son las situaciones que hacen que yo sienta estas emociones. Entonces, muchos dicen, pero ¿cómo? No era que el enojo te da cáncer, no era que cuando vean trauma, vamos a ver el cáncer como una forma de entender el trauma, van a ver que no. En realidad, si yo tengo un enojo a largo plazo, me está hablando de que tengo una situación de apego, es decir, hay algo que no sé, algo que no puedo pasar, algo que no puedo trascender, hay algo que no puedo soltar. Si yo no estuviera enojada, o no estuviera triste, o no tuviera envidia, no me daría cuenta de que estoy apegada a una situación. Ese apego pueden ser muchas situaciones, muchas asociadas al trauma y muchas asociadas al estrés, ¿sí? Que hacen que yo no pueda trascender una situación. Pero lo importante no es estar enojada, porque sin el enojo y sin la envidia, ¿cómo me voy a dar cuenta que estoy apegada o apegado a una situación? Entonces ahí rompemos otra vez un mito, que es, chicos, todas las emociones son válidas y cuando tengo muchas emociones malas es porque algo realmente está pasándome o está pasando en el mundo. Y es mi aviso, ahí hay que ver qué está pasando. ¿Sí? Obviamente tener emociones positivas es bueno, trabajar las emociones positivas es bueno, pero todas estas que no vamos a llamarlas negativas porque no son malas, simplemente no nos gustan y tienen que durar poquito, ¿sí? Porque hablan de que algo no está bien, entonces lo importante de esto es comprender que siempre es el evento. ¿Qué está mal en mí? ¿Qué está mal en el mundo? Que yo siento esto. Ahora que tenemos las emociones más o menos definidas, las vamos a poner un costadito y vamos a empezar a hablar de estrés. El estrés tiene también mala fama y tiene muchísimos malos entendidos, porque es el estrés mata, el estrés esto, el estrés lo otro, hay que bajar el estrés y dale con bajar el estrés. Sí, si hay estrés crónico, si hay estrés muy alto, sí, nos enferma. Pero el estrés en sí mismo es un mecanismo sano, hermoso y coherente, y es el secreto de la adaptación y la supervivencia en este mundo, chicos. Por lo tanto, el estrés no es un problema. ¿Qué hace el estrés? Y hay un ejemplito que yo siempre doy muy fácil, que es, si yo ahora estoy corriendo una maratón, ¿sí? Mi cuerpo tiene que estresarse. Los recursos, es decir, toda la energía, pero también la sangre, el agua, el fósforo, el hierro, van a los músculos, van al corazón que tiene que latir con todo, mis pulmones tienen que respirar y toda mi atención está puesta en la carrera. Todo lo demás no tiene que funcionar. Y lo que es importante es de dónde salen esos recursos, de dónde sale lo que los músculos usan. De alguna parte del cuerpo, en este caso, estómago, hígado, intestino, el útero, la próstata. Salen de un lugar que en ese momento no se está usando. Lo que es importante, por eso si yo estoy muy activo y como algo, se me traba el estómago o vomito o me siento mal, porque el estómago no tiene sangre, el intestino no tiene sangre, el hígado no puede trabajar, estoy corriendo una maratón. Ahora, si estoy dando un examen, pasa lo mismo. Yo tengo todo colocado en el sistema nervioso, en la memoria para dar mi examen. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde salen los recursos? De todas partes, de los músculos, de los huesos, de las articulaciones, porque no estoy usando el cuerpo, estoy dando un examen.
¿sí? Y tengo que concentrarme en eso. Y lo que es importante, cualquier idea, cualquier cosa que moleste, como qué voy a comer esta noche, qué compré, qué estará haciendo mi hijo, qué hará mi amiga, qué música me gusta, no, nada de eso lo puedo pensar porque estoy dando un examen. Entonces, no solamente el estrés dirige los recursos, que es uno de los grandes secretos de ser quienes somos, el poder dirigirlos, se llama alostasis, para los que quieren ser la palabra de esto, es dirigir los recursos de forma directa a un lugar para usarlos según como los necesitamos. Pero también es importante esto de que yo anulo emociones, y acá estamos en el mundo, emociones y estrés, lo que estamos hablando en nuestro mundo de hoy, que es, yo anulo emociones. Si estoy dando un examen, no me puedo acordar que estoy enojada con mi novio, o que mi hijo hizo esto, o con mi mejor amiga tal cosa, no puedo. ¿Sí? Yo anulo emociones y anulo pensamientos, anulo mi sistema cognitivo y anulo partes del cuerpo. ¿Sí? Porque si les pasó de estar muchas horas sentados, concentrados en algo, un examen, una conferencia o algo, como hoy después de escucharme a mí 2 horas, van a ver que cuando se quieren parar tienen los pies acalambrados, la espalda dura, y no se dieron cuenta hasta que yo dejé de hablar. ¿Por qué? Porque no tienen la atención puesta ahí. ¿Está? Entonces, el estrés es excelente. Es lo que nos hace en parte ser quienes somos. Ahora, ¿qué pasa si hay bajo nivel de estrés? Vamos a ir a algo de lo que muy poca gente habla. Yo puedo tener bajo nivel de estrés, ¿sí? Si tengo bajo nivel de estrés, no reacciono, no puedo defenderme, no voy a poder poner un límite. Y lo más probable es que tenga déficit de atención. Piensen en la cantidad de niños que hoy tienen déficit de atención. Entonces, tener bajo este sistema de respuesta en donde los recursos van al lugar correcto, donde la cabeza y las emociones se anulan, no es nada bueno. Y por otro lado, podemos tener alto nivel de estrés. ¿Qué pasa con el alto nivel de estrés? Imagínense, que después vemos de nuevo las emociones, que están corriendo a la maratón y vivieran la vida como si corro una maratón. ¿Sí? Está todos los músculos, todo el tiempo, todos los recursos, todo ahí. Lo que nos va a pasar, no solamente que los músculos se van a acalambrar, me van a doler todos, van a estar llenos de ácido láctico, mi corazón va a estar siempre aceleradito, hipertensión, muchos latidos, voy a respirar más rapidito, ¿sí? Con lo cual voy a tener a largo plazo problemas de salud, disfunciones a nivel orgánico y metabólico, probablemente no duerma bien de noche, pero también va a pasar que el estómago va a tener menos sangre, problemas digestivos, que el hígado no va a digerir bien, problemas hepáticos, que el intestino no va a poder absorber porque los recursos están en los músculos. Entonces voy a tener un síndrome metabólico enorme. Si quiere decir, todo va a andar mal. Y cuando yo les pregunto, o a ver, al revés, cuando viene un paciente al consultorio y dice, me duele el estómago, puede ser, existe la posibilidad de que el estómago no tenga ningún problema, que lo que le pase es que tenga un estrés crónico de vivo a la vida como si estuviera corriendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nunca llego, porque nunca logro divorciarme, porque nunca logro la carrera, porque nunca logro lo que quiero, porque siempre siento que soy menos, que no puedo, que no llego, que no doy. Sí, vivo corriendo. Entonces, puedo tener disfunciones de útero, ¿sí? Por ejemplo, no tengo ningún problema, pero no quedo embarazada. Disfunciones de próstata, como muchos chicos. No sé por qué, todo muy rápido, todo se acelera y no puedo sostener. ¿Por qué? Y porque, gordo, tenés poquitos recursos como para rápido y ya está. No hay recursos para estirar los tiempos. ¿Por qué? Porque está todo en los músculos, no está donde tiene que estar. ¿Se va entendiendo? O en la cabeza. Entonces empezamos a tener disfunciones que no tienen que ver con el órgano afectado. No tienen que ver con el órgano, es una utopía, porque obviamente si estamos llevando recursos de acá para allá, tiene que ver con el órgano, pero lo que estamos diciendo es, no tenés un problema en la próstata, no tenés un problema en el útero, no tenés un problema de estómago, lo que tenés es estrés crónico de estás corriendo. Y todos los recursos se lo están comiendo tus músculos, tu hipertensión, tu corazón, tu respiración. Ahora, vayamos a dar examen. Imagínense que tienen estrés de vivo la vida como un examen. Sí, todo el tiempo. Es como, nunca estoy a la altura, nunca puedo, nunca es suficiente, nunca doy, nunca esto, nunca lo otro. Siempre sienten que se sacaron un 4 y que no promocionan la materia. ¿Vieron esa sensación tremenda? Donde uno va por la vida como que nunca promocionó, nunca se recibió porque no da. Bueno, imagínense que su cabeza, su sistema nervioso
cognitivo se come, ¿sí? Todos los recursos. ¿Saben con qué funciona el cerebro en gran parte? Grasas, con lo cual desestabiliza las grasas y les quita grasas del cuerpo. Agua, lo empiezan a deshidratarse, come glucosa y come calcio. El sistema nervioso consume calcio. Quiere decir que ustedes, si siguen con la cabeza, lo más probable es que terminen con osteoporosis, artrosis, problemas óseos, les va a pasar que salen a trotar y se les rompe un hueso, y dicen, pero si como mis semillas, si como mi yogur, si hago mi dieta correcta, si todo lo estoy haciendo bien, ¿cómo se me puede romper un hueso? ¿Cómo puedo tener un agujero? ¿Cómo puedo tener osteopenia? Porque en realidad tu sistema nervioso se está comiendo el calcio de tu cuerpo. ¿Qué problema tienen mis huesos? Ninguno. De nuevo, es una utopía decir ninguno, porque claro, se están agujereando, se están rompiendo. No es que no tienen un problema, pero no son el problema, son la consecuencia del estrés. Entonces, ahora que entendemos cómo funciona el estrés, vamos a hacer de nuevo un puente con las emociones. Yo les dije, ¿sí?, que nosotros, cada vez que nos estresamos, dirigimos nuestra atención. Esto nos hace vivir las emociones muy fuerte, ¿sí? Yo, si estoy muy feliz cantando, estoy concentrado en eso y es buenísimo. Entonces, el estrés me permite experimentar las emociones con potencia. Lo que experimento con potencia queda grabado más que nunca. Es nuestra mejor experiencia. Por eso muchas veces se dice, enséñenles a los niños de una manera didáctica, en donde los sientan, donde les interese, donde les importe. ¿Por qué? Porque todo lo que se aprenda en mundo emocional, con acompañamiento emocional, funciona mejor, por supuesto. ¿Sí? Entonces, esto de nuevo es una virtud. Ahora, ¿qué pasa con lo que eso a lo que no le llevo la atención? ¿Sí? Si yo estoy todo el tiempo acá, yo esto no lo puedo sentir y aquello tampoco. Entonces, vamos ahora a situaciones positivas y situaciones que no lo son. En el mundo real yo debo tener picos de estrés, ¿sí? Cada vez que levanto el estrés, además levanto la inmunidad y es muy bueno, porque me lleva fuertemente a sensaciones, a percepciones, a experimentar el cuerpo, a sentirme y a aprender. Ahora, ¿qué pasa si quedo anclado en el estrés? Por ejemplo, un niño hijo de una víctima. No lo esperaban esto. Si vamos todo con ejemplos. Un niño hijo de un padre víctima o una madre víctima. ¿Qué hace el padre o la madre víctima? Es una persona que, en vez de ser el protector del niño, se convierte en el protegido del niño. Porque a mí me pasa esto y me pasa lo otro, pobre de mí. No es que uno le va a mentir todo el tiempo al niño y hacerle creer que vive en un mundo sin problemas. Los niños tienen que vivir en el mundo real, pero no con una víctima, ¿sí? Sino simplemente experimentando un mundo real donde se sabe que no todas las emociones siempre son buenas y a veces el adulto puede no estar bien, pero la víctima se empieza a tragar la atención del niño. ¿Por qué? Porque lo captura. Pobre de mí, me pasa esto, yo, siempre yo, siempre yo, siempre yo. Entonces no vamos a algo súper dramático, es algo tan simple como un narcisista o una víctima. Lo que va a pasar con el niño es que se convierte un poco el adulto de ese adulto. Y lo empieza a cuidar, lo empieza a proteger, empieza a aconsejarlo, se convierte en un par en vez de un hijo. Y empieza a perder la autopercepción. Entonces empieza a perder la propia autoatención. Entonces, cuando yo empiezo a perder la autoatención y voy creciendo, yo les dije que ahí las redes se van construyendo en función de mis experiencias. Entonces, si mi experiencia es, mira para afuera, no te mires a vos, mira para afuera, no te mires a vos, yo voy aprendiendo que así es la vida y voy creando redes neuronales en función de eso. No es algo tan patológico, no me están matando ni golpeando, pero yo voy construyendo un mundo así y voy perdiendo mi capacidad. ¿Por qué? Porque yo voy respondiendo al mundo de esta manera, ¿sí? Y lo mismo al revés, si yo tengo mucha crítica a mí mismo y todo el tiempo exigencia y exigencia, tenés que, voy a estar todo el tiempo mirándome, analizándome, buscándome, qué hago, qué no hago, qué sí, qué no, qué esto estará bien, no estará bien, estar bien, está mal. Entonces me va a pasar que voy a perder la capacidad de sentir el placer por la vida real. Y me va a pasar lo mismo. Se va a construir en base a la dirección que le doy a mi cabeza una personalidad que todo el tiempo se autoanaliza, pero no puede disfrutar del mundo externo, con lo cual deja de aprender. En vez de aprender, se piensa a sí mismo. Y volvemos de nuevo a una disfunción. Fíjense que estas son situaciones de estrés no dramático.
no dramático, solamente algo que pasa, ¿sí? Pero ya se convierte en una disfunción, porque yo voy a crecer armando un mapa emocional, y acá hablamos de mapas emocionales, un mapa emocional en donde en mi mapa la vida se trata de cómo resuelvo el problema del otro o cómo todo el tiempo me sobreexijo para cumplir con lo que el otro quiere o con lo que, no sé, se me exige, que a veces en la realidad no es real, simplemente me pasa a mí. ¿Se va entendiendo? Una vez que creamos un mapa emocional, nuestras redes se construyen, ¿sí? Y una vez que las construimos y las armamos, nos pueden pasar dos cosas. Que en el mundo real, a pesar de todo, si no tuvimos grandes picos de estrés, cuando vamos a la escuela, tenemos amiguitos, conocemos otras personas, descubrimos que lo que aprendimos no sirve para una miércoles y lo cambiamos. Así de fácil. Todos estamos listos para seguir aprendiendo. Somos re móviles, plásticos. Pero también nos puede pasar que una vez que se arma el mapa emocional y tomamos un rol en la vida, la red neuronal diga, esta es la vida, y no aprenda nada nuevo si yo no la obligo a que aprenda. ¿Por qué pasa esto? Porque las redes neuronales tienden a la estabilidad. ¿Sí? Todos hablamos de la plasticidad neural, de que se mueve, que podemos aprender toda la vida, y es verdad, pero la tendencia primaria es mantener la estabilidad. Una vez que yo entiendo lo que es el mundo, lo mantengo. Y voy agrandando el mundo que ya tengo, o sea, amplifico, pero no lo cambio mucho. Se puede cambiar, siempre, pero no es fácil hacerlo. ¿Sí? Que se pueda no quiere decir que pase solo. Entonces, una de las cosas grandes a entender, que este mecanismo del estrés que nos dirige la atención, que es maravilloso, ¿sí? Porque nos hace realmente humanos, nos hace realmente quienes somos, también es el mismo mecanismo que hace que construyamos mapas emocionales que nos limitan en la realidad. Entonces, uno de los grandes trabajos a nivel terapia complementaria es aprender a construir o ampliar, sería la palabra exacta, nuestras redes emocionales, nuestras redes neuronales. Es ampliar las posibilidades sensoriales en este mundo. Cuanto más posibilidades, más fácil cambiar, más fácil aprender, más fácil que cada vez que entendemos cualquier cambio, yo tenga con qué hacerlo. ¿Sí? Esto es en el mundo real, esto de así se construyen los mapas emocionales. Ahora, vamos a algo más patológico. Imagínense que son niños que sí están bajo un pico de estrés, que es violencia familiar, situaciones en donde escuelas súper exigentes, ¿sí? Una situación extraña, no sé, de cáncer en casa, algo que quizás no fue a propósito, pero ¿qué pasó? En donde yo estoy en alerta, ¿sí? Donde yo si estoy en alerta, todo el tiempo estoy mirando al mundo a ver si el mundo me ataca. Y estoy todo el tiempo a ver si yo me defiendo o si le pego al mundo. Si yo estoy en alerta, una de las cosas que me pasan es que voy a tener cortisol en los buscadores de ideas, en el hipocampo. El hipocampo es nuestro, yo siempre digo que es Google, es nuestro buscador de páginas. Si estoy en alerta de lucha, voy a poner cortisol en ese lugar para que ninguna idea pueda evitar que yo esté preparado para la lucha. Si yo estoy a la defensiva, o sea, todo el tiempo preparado para dársela a alguien, sí, porque me va a pasar un poco lo mismo. Pero no solamente voy a estar a la defensiva, no solamente voy a tener cortisol ahí en el buscador para que todo se paralice y yo siempre pueda ver de qué lado viene el peligro para poder defenderme y salir corriendo. Pero también me puede pasar que yo simplemente me haga invisible o me oculte. Muy común en niños, chicos. ¿Sí? El niño, si tiene un problema con otros niños, puede ser que se enfrente. Si tiene un problema con un adulto, generalmente se hace chiquitito, porque es un niño. Entonces, muy común de los niños ocultarse, hacerse chiquitos, hacerse invisibles, no defenderse. Cuando eso pasa, lo que pasa es al revés. ¿Sí? Yo no pongo cortisol en ninguna parte y lo que hago es tengo bajo nivel de estrés. Lo que me va a pasar es que voy a perder la capacidad emocional de poder conectarme para defenderme del mundo. Y voy a ser el clásico golpeado, abusado, maltratado, bulineado, ¿sí? El chico al que eligen para dársela, así, ¡pa!, de cabeza. Entonces, fíjense que no hay una sola respuesta al estrés, ¿sí? Y cómo el estrés modifica nuestro mundo sensorial. Ahora, vamos a hacerlo más complejo todavía. ¿Qué pasa cuando yo siento
¿sí? Porque uno dice, ¿y cómo es que modifica el mundo sensorial? De esta manera. Yo tengo hormonas y neurotransmisores. Son complejísimos de entender, chicos, es difícil. Nada es tan fácil como yo lo voy a explicar, pero es como para que entiendan un poquito. Yo tengo hormonas y neurotransmisores. Y por ejemplo, hay uno llamado serotonina. La serotonina me hace yo, me hace mí mismo, me hace poder autoanalizarme, me hace poder pararme en la seguridad personal de quién soy. Me pone cómodo conmigo. Ahora, cuando yo siento estrés crónico de me están atacando, ¿sí? Yo si tengo alto nivel de serotonina me defiendo. Pero la otra opción es sentir que el otro es más grandote que yo, o más peligroso que yo, o soy incapaz de defenderme de eso, y lo que voy a hacer es vaciar mi cuerpo de serotonina. O sea, pongo los recaptadores de serotonina, ¿sí? Y la saco de la sangre. ¿Por qué lo hago? Para poder mantenerme atento a la realidad porque siento que me están atacando. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a un niño y después finalmente a un adulto que no tiene serotonina? Siente que el mundo lo ataca, que no se puede defender, que no tiene autoimagen, por lo tanto no tiene autoestima, que es incapaz de adaptarse a la realidad. Y una de las palabras medio que funciona para toda la falta de serotonina es como inadecuado para vivir en este mundo, ¿sí? La enfermedad clásica de la inadecuación es la depresión. Y la depresión es la base de la psicosis, es la base de la bipolaridad y es la base de la esquizofrenia, ¿sí? Entonces, esta inadecuación viene porque yo tengo un neurotransmisor que tengo que sacar para poder defenderme de esta realidad. Entonces ahí es donde el estrés me modifica y ahí entramos en un círculo vicioso. Cuando uno dice, ahora tengo dos problemas, porque me defendí de esta manera, zafé, pero resulta que no tengo serotonina en sangre. Entonces, me siento inadecuado porque no tengo serotonina, y no tengo serotonina porque me siento inadecuado. No puedo salirme del ataque y este ataque a su vez me hace sentir que no puedo. Entonces estoy como en un círculo vicioso en donde no puedo salir de ese lugar. Y ahí es donde uno dice, los depresivos no ponen pila, los depresivos no quieren. Yo le digo a mi hermano qué y no lo hace. Yo le digo a mi esposa, digo, Gordi, porque no te escucha. ¿Sí? Si uno tiene bajo nivel de serotonina, por más que quiera, por más que la cabeza diga, me gustaría, no tiene la capacidad de detonar, de activar la serotonina y convertirse en quien debe. ¿Sí? Y así es como el estrés que modifica un neurotransmisor modifica nuestra capacidad de sentir. Porque una vez que no tengo la serotonina, ya no siento dónde está la ruta de salida porque estoy en ese círculo. Entonces, una terapia complementaria se tiene que basar en trabajar el problema original, en recuperar la serotonina, en construir la autoimagen y en poder nivelar nuevamente estos puentes neuronales, ¿sí? Y recuperar emocionalmente la conexión conmigo mismo. Ahora, vamos a otro ejemplo muy fuerte. Nosotros tenemos una hormona neurotransmisor llamado dopamina. Tiene un montón de tareas. ¿Sí? Solo la dopamina es horas, horas de trabajo, chicos. Pero tiene dos funciones que a mí me encantan. Una de las funciones es hacernos sentir placer por el proceso de la vida. Uno cuando va haciendo y le gusta hacer un sudoku, le gusta hacer un rompecabezas, le gusta resolver algo, le gusta cocinar, le gustan los procesos de vida, es porque su dopamina funciona. Y lo otro importante de la dopamina nos hace sentir premiados. O sea, tiene muchas, pero estas a mí me gustan, que es que algo me sale bien, siento, ay, sí. Es la que cuando yo digo, ay, todo bien, ay, me siento feliz. Terminé algo, ¡ting!, todo feliz. Eso es la dopamina. La dopamina es una hormona que nos da, y neurotransmisor, depende de cómo trabaje, si está en sangre o el sistema nervioso, que nos hace sentir felices, contentos, resolutivos, felices por el proceso de la realidad. Ahora, cuando yo tengo eso, porque mi sistema de estrés emocional, neuronal me dice, vamos a hacer esto y me permite hacerlo. Vamos a terminar una torta y permito de hacerlo. Vamos a lavar el auto y termino de lavarlo. Vamos a jugar un partido de fútbol y estamos con los muchachos. Vamos a hacer esto. Cuando yo tengo un sistema neurosensorial activo, eso pasa. Ahora, si yo me siento que el mundo es peligroso, no que me atacan a mí, que el mundo es peligroso, tipo, ¿se acuerdan tipo pandemia? Que de la puerta para afuera el mundo era peligroso, bueno, esa sensación, en donde uno sentía que
algo había afuera que no lo podíamos definir y que era peligroso para todos. Bueno, cuando uno tiene esa sensación de que el mundo es peligroso, si nosotros nos quedáramos en ese mundo Disney, correremos el riesgo de meter la pata y morirnos, o caer en un lugar donde es peligroso para nosotros. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Trum, cae la serotonina, la dopamina. Desaparece, cae. ¿Qué pasa cuando cae la dopamina? Yo dejo de sentirme que el proceso es bueno, que el mundo sirve, que tengo ganas, que tengo propósito, que me siento feliz y que el mundo me da la bienvenida. Lo que siento es que el mundo es peligroso y me vuelvo el típico viejito, viejita gruñón aunque tenga 20 años. Sí, o sea, el personaje del gruñoncito lo tomo, ¿por qué? Porque justamente pierdo esta capacidad emocional. Entonces, el estrés siempre responde para defendernos. El estrés siempre, siempre nos adapta a la realidad. El estrés siempre, siempre nos defiende, nos ayuda, no nos defiende, nos ayuda a defendernos de la realidad. Es el mecanismo para esto, ¿sí? Siempre. Ahora, cuando yo estoy en defensa, cuando yo estoy luchando o cuando estoy súper concentrado, lo que pasa es que nosotros empezamos siendo cavernícolas que la peleaban y hoy nuestras peleas son dar un examen, terminar la casa, hacer una carrera, terminar una conferencia. Nuestras luchas son otras luchas, pero es el mismo lugar del cerebro, chicos, y son los mismos neurotransmisores, son las mismas hormonas que usamos para todo. Entonces reciclamos una y otra vez el sistema para avanzar, pero es el mismo sistema. Cuando nos pasa esto, que el estrés anula algo, porque el mundo es peligroso, porque me están atacando, porque pierdo a la familia, porque me siento solo, porque no tengo a nadie que me defienda, porque estamos por perder el trabajo que es el sustento, entonces el estrés anula nuestra capacidad cognitiva y emocional. Quiere decir, no podemos aprender, no accedemos a los archivos del conocimiento, pero tampoco podemos sentir nada más allá de eso que nos está estresando. Y perdemos la capacidad de aprender nada que no sea el objeto del estrés. Quiere decir que si el mundo es peligroso, lo único que voy a sentir y ver es ese peligro. Eso me salva la vida. Si estoy en una guerra, chicos, me salva la vida. Si realmente estoy en una situación peligrosa, me salva la vida. Por supuesto que sí es una virtud que eso me pase. Ahora, si yo todos los días vivo la vida como si todo fuera peligroso, al poco tiempo dejo de querer a mis hijos, dejo de querer a mi pareja, dejo de sentir placer por la comida, me olvido que hoy fue un día divino de sol, me olvido que tengo jardín, me olvido que puedo salir a caminar, me olvido que puedo divertirme, me olvido que tengo un millón de cosas que me gustan y me quedo atrapado en ese lugar. ¿Por qué me quedo atrapado? ¿Porque soy un adicto al dolor, a las emociones? No, porque mi sistema cree que estamos en peligro. Y acá estamos en un círculo vicioso de nuevo, en donde yo siempre le explico a la gente, como digo, yo soy creadora de técnicas de gestión, o sea, cómo sanarnos. Porque esto cuando uno lo escucha es como, wow, no puedo creer lo complejos y raros que somos. Sí, somos raros y complejos. Es Acá estamos de nuevo en un círculo en donde si yo en mi infancia aprendí que el mundo era peligroso, ¿por qué? Porque a lo mejor nací y justo cuando me tocaba escuela me tocó pandemia. Volví al colegio y hay un par que hacían bullying en la escuela. Resulta que cada vez que llego a mi casa mi mamá habla de que el mundo es peligroso, mi papá dice que esto, y yo vivo en un mundo donde creo que el mundo es tóxico y no me proveen de situaciones de diversión, de alegría, de felicidad, porque uno claro que le enseña al niño a defenderse. Hay que saber defenderse, hay que saber que hay malos en el mundo, pero a ver, hay que tener un montón de horas de alegría, de juego, de pares, de cosas, de diversión, para creer que el mundo es un lugar amoroso o divertido donde vivir, donde hay personas peligrosas. Es al revés. Ahora, si no proveemos esto, el niño va a vivir en un mundo en donde el mundo es tóxico y va a crecer sin dopamina. Entonces después, cuando uno le diga, pero ¿por qué no disfruta? ¿Pero por qué es abúlico? ¿Pero por qué no sale de la computadora? ¿Pero por qué no entiende? ¿Por qué no se divierte? ¿Por qué no tiene ganas? Y gordis, porque nadie le proveyó del tiempo, de los estímulos para que el sistema aprenda las emociones del placer por la vida, del placer por la realidad, del sentir que todo es posible, de que las cosas funcionan y de que podemos ser felices. ¿Se entiende? Entonces, acá tenemos esta cosa que es importante de entender, que nuestros mapas emocionales,
construyen la forma en que nos relacionamos con el mundo y construyen nuestras creencias y construyen nuestra conciencia. Una vez que están construidos, nosotros vemos la realidad en función de ese mapa y tenemos que poder modificar ese mapa, que significa modificar las redes neuronales. Por suerte todo es posible, porque somos replásticos. Por suerte es posible modificar las redes neuronales, es posible deconstruir. Y esto es importante. La palabra deconstruir es la palabra que tenemos que aprender si nosotros somos terapeutas alternativos de cualquier tipo. Porque nuestro cerebro, nuestro sistema no soporta que le agreguen nada. Chicos, no podemos meter mucho adentro. No se la banca. Miren qué fina la frase. No lo aguanta. Nuestro sistema tiende a la estabilidad. No me agregues cosas raras, no me pongas que nos tienen cosas que no tienen que estar ahí adentro, porque se rompe, se angustia y se enferma. Pero sí podemos deconstruir. Quiere decir que tomar cosas que son naturales. Todos tenemos naturalmente el don de vivir. Estamos diseñados para vivir, no para pelearla. La peleamos para defendernos y sobrevivir, pero estamos diseñados para vivir. Estamos diseñados para experimentar, porque nuestra evolución llegó a ese punto. Estamos diseñados para poder vivir un mundo en donde sentimos lo que nos pasa y el mundo. Quiere decir que el material está ahí adentro. Lo que tenemos que hacer es aprender a recombinarlo para que pueda ser usado. ¿Sí? Entonces, sacar a la luz estas redes neuronales o estas posibilidades y usarlas y empezar a no usar y decantar y sacar un poquito estas otras que son todo el tiempo de lucha y de pelea con la realidad. ¿Sí? Entonces, no es algo fácil de hacer. Iba a seguir, pero se me está yendo el tiempo y se me fue el tiempo. Tengo que cortar porque 19:30 empieza la otra charla que tiene que ver con emociones y trauma y tengo que darle 15 minutos entre una y otra. Me pidieron que me organice. Entonces, ¿de qué se trata esto de trabajar el estrés? Trabajar el estrés se trata de volver al tono normal. Nosotros tenemos un tono de vida. ¿Cuál es el tono de vida? El tono de vida es ese lugar en donde el estrés no está ni alto ni bajo, en donde todos los días nos pasan cosas, estamos diseñados a que nos pasen cosas. Un bombero tiene un estrés que lo puede hacer combatir el fuego. Una maestra puede estar rodeada de 30 chicos que gritan y seguir corrigiendo un cuaderno. Una persona como yo puede estar hablando 10 horas seguidas y dando conferencias y no se estresa. De hecho, lo hago todo en un estado de relax, bienvenidos a mi casa, porque es lo mío. Todos tenemos una forma, un umbral de estrés que es manejable, ¿sí? Necesitamos volver al tono, bajar o subir el estrés. ¿Para qué? Para que nuestro mundo neurosensorial pueda existir. Cuando este mundo existe y yo no tengo estos sistemas de lucha, estoy sano, así de simple. ¿Sí? Nosotros siempre les enseñamos a todos que toda enfermedad, viene porque el sistema defensivo o de supervivencia quedan activos a largo plazo. Es como vivo corriendo. ¿Por qué pueden quedar activos a largo plazo? Porque como basura. Sí, si yo como basura, el cuerpo queda desintoxicar, desintoxicar, está ahí en el hígado como loco, en el intestino y no me da un gramo de recurso al cerebro. Chicos, vivo envenenado. También puede ser envenenamiento externo, radiación, radiación nuclear, otras cosas. Sí, envenenamientos. Y lo otro es estar en estados de alerta crónicos. ¿Por qué? Por lo que aprendimos, porque tuvimos estrés crónico de niños o porque tenemos traumas. El trauma es otro sistema defensivo que no funciona como lo que les acabo de explicar, sino que es bastante más complicado y que es un poco la mamá y el papá de las grandes enfermedades psiquiátricas y físicas que solemos tener. Ahora, vamos a hablar ahora de dos tipos de estrés. Voy a darme un ratito más porque es importante, que puede afectar profundamente nuestras emociones. Un tipo de estrés es el de todos los días, quiere decir, está todo bien, pero bueno, hoy tuve mal día en el trabajo y necesito bajar el estrés, ¿sí? O tuve una semana mala y tengo que bajar el estrés. Cuando eso pasa, es fácil. Una buena alimentación, un poco de ducha, un buen masaje, unas cuantas buenas respiraciones, me hago un poco de mindfulness y bajo el estrés y funciona. Ahora, ¿cuáles son los graves problemas que tenemos casi todos? Es que la mayoría tenemos otro tipo de estrés, que es estrés psicológico.
El estrés psicológico es muy venenoso para el mundo emocional y funciona de esta manera. Imagínense, voy a divorciarme y no me divorcio. Voy a y no lo hago. Voy a y no lo hago. ¿Se acuerdan en la pandemia esto de quiero salir y no puedo? Quiero ir a jugar, no puedo. Quiero ir a mi familia y no puedo. Nosotros vivimos todos esta situación donde voy a y no. Y lo que hacemos es tirar en la sangre, tirar en el sistema nervioso, así, ¡pum!, mandamos adentro neurotransmisores y hormonas. Y a la primera vez que lo hacemos y no hacemos nada, se recapturan. A la segunda vez que lo hacemos, se recapturan. Ahora, si yo estoy horas, días, meses o 2 años, como nos tocó en la pandemia, me va a pasar que mi cuerpo ya no desintoxica. Mi cuerpo ya no puede recapturar, ya no puede tomar nada de adentro. ¿Por qué? Porque es demasiado. Entonces me va a pasar que me empiezo a intoxicar, que me empiezo a envenenar, que mis células gliales, que es donde flotan las neuronas, es todas las células de soporte del sistema nervioso empiezan a estar envenenadas y yo empiezo a no poder pensar, a no poder sentir, a no poder hacer, y tengo todo el tiempo como una nube en la cabeza y como una nube en el cuerpo y empiezo a no poder moverme. Es como si quedara anclado en ideas, aunque me pasara algo o no me pasara nada. Y es porque hay cierto tipo de estrés, que es el gran intoxicador del mundo cognitivo y emocional. No porque trabe emociones, no porque esté bloqueado, no porque, sino porque me envenenó. Resulta que para trabajar este tipo de estrés no alcanza a respirar así simplemente. No alcanza con me siento y inhalo en 6 y exhalo en 6. ¿Sí? No alcanza solo con comer sano, porque las células gliales no llegan a desintoxicarse, sino que hay que hacer técnicas que nos permitan terminar ese ciclo de quiero que, acciono y cierro. Quiero que, acciono y cierro. Y la tecnología que se utiliza para esto, para recuperar las emociones, son respiraciones antiintoxicantes. ¿Sí? Hay una muy famosa ahora que es la de serotonina del doctor Wim Hof, que se pone así y respira. Y rápido, y rápido, y rápido, y después reposa. Y después rápido, y después reposa. Y después rápido, y después reposa. Lo que pasa cuando uno respira así, con rápido y reposo, es que el sistema acciona, activa el sistema inmunológico, realmente nos hace sentir que estamos en acción, produce serotonina y después entra en frecuencias GABA. Y ahí al fin descansamos y al fin podemos dormir y al fin podemos reposar. Por lo tanto, tampoco es que hay un solo tipo de estrés que es, bueno, me pasó esto. No, hay un estrés muy complicado que hoy estamos teniendo los humanos que no tiene que ver con me corre un lobo por la calle o me corre un dinosaurio, que si me corrió un dinosaurio y me salvé la vida porque entré en la cueva, listo, duermo una siestita en la cueva y se me pasó todo. Mi dinosaurio puede ser un jefe, lo que sea. El estrés psicológico, que es el voy a, pero no hago, me estreso porque no hago, quiero que y no hago, es uno de los, es uno de los estreses intoxicantes, no hay otra palabra, la uso yo porque no se me ocurre otra, que podemos tener y realmente nos enferma porque nos paraliza en esta realidad. Y por sobre todas las cosas, paraliza nuestro mundo emocional. Entonces, ¿qué desmistifica esto? Y yo de nuevo voy a romper mitos. Esta cosa literal de, si no caminas es porque te pasa algo en las piernas. Si no podés pensar es porque negás tal cosa. No, chicos, el mundo no es tan fácil. ¿Sí? Nosotros tenemos que ver qué tipo de estrés tenemos, dónde se nos paralizó, qué tipo de infancia tuvimos y tenemos que empezar a desprogramar los aprendizajes, los mapas que hicimos y reprogramar mapas nuevos de vida, mapas emocionales, que por suerte se puede hacer, para poder realmente entender quiénes somos y lo más importante es volver al normotono. Esto yo les digo, hay que volver al tono normal, aquel que somos. En el tono normal nos pasa de todo, sí, como a todo el mundo, chicos. La vida real es la vida real, pero podemos resolver la vida. Nos entendemos, podemos hacer lo que hay que hacer, ¿sí? Y lo más importante, no nos enfermamos. Porque cuando